¿Qué tal, queridos viajeros? Somos Alfonso, Guille, Y Gonzalo, y Sergos de Remas. Estamos aquí en Pelis con amigos mejorando nuestra presentación. Aún no hay que practicar porque hace tiempo que no nos reunimos los cuatro muy de seguido. Pero hoy, con mucha energía, lo hagamos mejor o peor, vamos a hablar de una película que yo creo que es especial, que es Capitán América, El Soldado de Invierno. Ya habiendo pasado 11 años, al momento de grabar esto, desde que se estrenó la peli, más que hablar de lo que nos parece, que por supuesto que lo vamos a hablar, hay que hablar de por qué funciona, porque además ahora hay mucha referencia de cara a lo que no funciona, ni en el cine de superhéroes, ni en Marvel. Ahora, en el momento de grabar esto hay como mucha desidia, la gente como que parece que pasa mucho del tema, y la verdad es que el consumidor de Marvel, sobre todo el UCM, cuando quiere defender la franquicia, recurre mucho a esta película porque es un pozo de virtudes. Así que, querido viajero, ponte muy cómodo porque va a ser un podcast largo. Es una película que merece mucho la pena analizar con calma. Y si al final del podcast consideras que te lo has pasado bien, que has aprendido, que has disfrutado, ahí sí que te invito a que te suscribas al canal, des me gusta, compartas e incluso te pases por el Patreon, porque premiamos y ponemos los créditos a los mecenas. Y ya sin más preámbulo vamos para allá porque es una película en la que cualquier escena es un auténtico océano en el que sumergirse. Vamos para ello. Vale, voy a empezar esta vez comentando un poco mi experiencia viendo la película, que me voy a poner en plan Steve Rogers, en plan batallitas. Yo me vi Vengadores en el cine, ya lo sabéis. Me vi también Iron Man 3, Todo el Mundo Oscuro. De Iron Man 3 salí muy decepcionado, de Todo el Mundo Oscuro más o menos. Y bueno, pues según salían avances, noticias de esta peli, mi interés era como intermedio, de bueno, vale, van a sacar la siguiente del Capitán América, no es la que más me apetece ver, pero ahí estaba. Recuerdo que salió el tráiler, el primero de todos, y dije, oye, esto pinta muy bien. Y recuerdo estar en el cine, que iba con expectativas medias, pensando, esta película es mejor que Vengadores. O me está gustando, al menos en ese entonces, tanto como Vengadores. Y a día de hoy pienso que es la mejor del UCM. Yo creo que es la que está mejor hecha de todo el UCM con diferencia porque tiene más que efectos digitales. Tiene muchos elementos que son muy sólidos. Pero más que hablar a partir de aquí de lo que me parece a mí, os voy a pasar el turno de palabra, pero os voy a preguntar cuál es esa primera escena. Y con primera escena me refiero a la primera escena de la película que decís, oye, eso está muy por encima de la media. Y podéis hablar en detalle esa escena si queréis. Ah, y ah, por es, supuesto, vamos a estripar una película de 11 años. Creo que nadie tiene derecho a enfadarse. A partir de aquí, te eh, yo creo, estriparemos la trama, toda entera. yo creo que la película ya empieza sorprendiendo desde el principio. La primera escena, esa escena de acción de Capitán América con un poco de Black Widow en el barco de carga, es increíble. Y esto es una cosa que se puede decir en general de toda la película y de toda, tiene mucha acción. La acción está muy bien rodada y es muy fácil de saber lo que está pasando. Ujú. Y aunque no tiene secuencias largas de combate, como podríamos decir John Wick, aún así las coreografías son muy buenas. Ujú. yo tengo que añadir una cosa, eso sí, que vi en la primera escena, que no me convence del todo, que es esa cámara que intenta seguir al capitán al principio, que es como que está súper con Parkinson, que me estaba mareando un poquito cuando veía esa primera escena. Creo que en las resto no tenían tanto movimiento de cámara siguiendo a los personajes, y si lo era, al menos no era tan drástico. Pero es eso, es como un pequeño error, en mi opinión, con el tema de cómo se grabaron las escenas de acción, pero las coreografías, desde el primer Alfonso, momento, ¿cuál dirías que es también. la primera escena que a ti te impacta de esta peli? Primera escena que a mí me impacta. Pues es una pregunta interesante y no sé si la sé responder así de primeras. Le cedemos el turno a Guille, que creo que tiene una opinión un poco más particular de esta película, si no recuerdo mal. En particular, ¿por qué? Si me Bueno, equivoco me corriges, pero recuerdo que a ti esta película no te entusiasma tanto como a nosotros. Creo recordar, y si me equivoco me corriges, insisto. a ver, yo no tenía muchas expectativas con esta película. Estaba un poco igual que tú, tenía un hype intermedio.
Y la verdad es que después de verla dije, pues es un peliculón de acción de la hostia. Lo que pasa es que tiene un pero, que bueno, que realmente no es un pero, porque la película a mí me parece cojonuda, vamos. De hecho, me parece de las mejores, a nivel técnico, es de las mejores del UCM, y eso ya te lo digo de entrada. Es mejor que la anterior, diría, a nivel técnico, que la del Capitán América. Pero sí que es verdad que me falta un puntito de superhéroe. Pero bueno, porque es un... A ver, yo entiendo que está hecho un poco a posta, de que es más un rollo de espionaje y demás. Es super espía. Sí, es súper espía, sí. O sea, se puede... Vamos, pero vamos, yo lo acepto. Yo lo he aceptado, lo acepté hace ya bastante tiempo El nivel de poder de la película es más bajo porque es un super soldado. Claro, sí, sí, eso es, pues eso, lo que pasa también un poco con Daredevil y con todas estas, que Ujú. también, o sea, no es tanto un rollo superhéroe, sino es un rollo mucho más, o el Caballero Oscuro. O el Caballero Oscuro. Sí, Luego voy a hablar sí. más de ese tema, porque creo que a diferencia del Caballero Oscuro u otras pelis, esta película no adolece de Christopher Nolanitis. Pero ¿hay alguna escena que quieres destacar que digas, wow, esta es la escena que me hace catalogarla de una película de acción tremenda? Yo conozco gente, si me permites interceder, Ujú. con Habla. respecto a este nivel de poder, que yo he conocido gente que argumentan que a ellos este es el nivel de poder que le gusta a los superhéroes. Que por eso hay cosas como esto, como Daredevil, como Batman. Eso es este nivel de poder que mezcla un poco lo realista con cosas en plan de con un realismo exagerado, pero que es más imaginable que. Y eso yo creo que Luego hablaremos hay de cómo mucha de gente realista es que esta peli. hay mucha gente que yo creo que también le puede gustar este nivel de poder porque puedes. No solo es una película de superhéroes. Es una película de superhéroes, es una película de acción general, es una película de espionaje también y de intriga política. Y a lo mejor también fue popular precisamente porque alcanza más mercados esta película de manera individual. Yo ya digo que de todo eso, del realismo, de el tono, el género, vamos a ir hablando por las propias escenas en sí, porque todas son muy particulares y todas te dan pie a hacer hincapié en de qué pie coge esta peli. Es tan amplio y tan buen tema que por eso preferí empezar pues hablando de quizás esa pregunta que os he hecho, pero viendo que no tengo mucho éxito, lo que voy a hacer es avanzar. Eh, Eh, por bueno, ejemplo, yo, ahora sí que lo quieres decir. Ha tenido hombre, tiempo de sí, pensar. sí, sí, y lo iba a decir, la escena del ascensor tiene mucha tensión Ujú. Es y me parece que un... está muy bien llevada. A ver, Y, en realidad si tú piensas, la película tiene sí, muchísimas escenas memorables. sí, de Sí, Hombre, acción, claro. las peleas con él, con el soldado de invierno, bueno, Los momentos, todos los momentos en los que le aparece y le agarra el escudo sí, son increíbles. Hmm. cuando se da la vuelta al brazo, así, que Sí, está muy bien hecho, porque tiene unos efectos visuales también muy buenos cuando hace gala de los efectos digitales, están muy, muy bien conseguidos. O sea, no solo está muy bien rodada. A mí lo que más me flipa de esta película es la edición, de hecho. sí, La edición me parece la rehostia, o sea, me parece o sea, increíble, de verdad, increíble. O sea, un puto 10 a sí. nivel de edición. O sea, es un puto genio el que ha editado esta película. Y eso, vamos, me maravilla cómo están hechas las escenas de acción. Porque efectivamente se puede ver todo lo que pasa y además es que no pierde la intensidad. O sea, es que es, Hmm. es, es espectacular cómo está llevada aquí la acción. Y eso hace que, bueno, que le suba puntos por las nubes, claro. Y efectivamente eso hace que, porque cada escena de acción, como bien dice Gon, porque o sea, todas las escenas de acción son, o sea, es que son un portento, digo, joder, o sea, es que es una maestría de edición y de cómo manejarlo
las cámaras, todo. O sea, es que está súper bien rodada. O sea, Mira, es brutal. el montaje es de Jeffrey Ford y Matthew Smith, que yo Pues imagino que luego reaparecerían y trabajarían con los hermanos rusos en Civil War. Para ir mm, avanzando, porque para hablar de las escenas de acción ya vamos a hablar en sí de cada escena e ir hablando de la película en orden cronológico, de sus personajes, como hemos hecho otras veces. Yo creo que una cosa que tiene esta película, que muchas veces no tienen las pelis de Marvel o las pelis mediocres en general, es que tiene algo que contar. mm, Bueno, de hecho tiene varias cosas que contar. Lo primero es la pregunta que hizo Jordi Maquiavelo en su análisis de Shrek 2, que yo estoy de acuerdo. Una secuela tiene que preguntarse de dónde venimos y a dónde vamos. El soldado de invierno está todo el rato reflexionando de dónde viene Steve y hacia dónde va este personaje tan decimonónico, tan perdido en el tiempo, tan desubicado, en un mundo que lo vivimos todos y es una cosa que creo que hace muy atractiva la peli, hay mucha incertidumbre política, social, económica. Entonces, ese tema de dónde venimos, a dónde vamos, lo abordan desde el prisma de Steve y lo logran conectar a nosotros como espectadores. ¿Qué va a pasar ahora que este presidente es presidente de los Estados Unidos? ¿Qué va a pasar ahora que hay una guerra en no sé dónde? ¿Qué va a pasar con esta epidemia? ¿Qué va a pasar con lo otro? Y en esta película tocan el tema de qué provoca esa clase de crisis y hasta qué punto el sistema es de fiar. Y antes las cosas eran mejores. Sabemos que antes se cometieron muchos errores, pero aquello era mejor. El Capitán América abanderado de colorinchis era mejor héroe que este, como decís vosotros, superespía con un traje oscuro al servicio del gobierno. ¿Cuál es la mejor forma de ayudar a los demás? Y en esa serie de cuestiones, que no se había planteado ninguna película de UCM hasta ahora, salvo quizás Iron Man, la uno, que hablaba del precio de desarrollar cualquier tipo de arma y no preguntarte las consecuencias, ese tipo de preguntas incómodas ni las había hecho el UCM hasta ahora y yo creo que no lo haría este Infinity War en el que el villano se pregunta si merece la pena sacrificarlo todo por una causa. Entonces, ese es el primer plus de la peli. Y es lo que hace que tengas un viaje con el personaje. El arranque en sí mismo es muy elocuente porque empieza la peli con una escena muy sencilla que es Sam Wilson corriendo por Washington DC. Está amaneciendo. Y le alcanza Steve. Y muy inteligentemente la peli te pone en el tema de Alan Silvestri del Capitán América de la primera. La fanfaria de pam, param, pam, 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 pam. Y ese tema no volverá a salir en toda la peli, dando a entender que es que ha cambiado todo. Y empieza la primera escena con él charlando con Sam Wilson sobre todo lo que se ha perdido en los 75 años que ha estado congelado en el hielo. Incluso esa primera escena que tú has dicho, que sirve para reconectar al personaje con la primera película y para a ti ya como ponerte en una situación emocional, ya funciona de manera perfecta. Y es una manera súper graciosa de introducir al personaje secundario de Sam Wilson, que es el halcón, que me parece un personaje excelente. Y de hecho es lo suficientemente excelente que lo han acabado convirtiendo en Capitán América. Que, ¿quién nos lo diría en esa época? Yo no sé si... Creo que todavía no habían salido en 2014 los cómics del Capitán América de Falcon. Pero claro, tú le ves ahí que es un tirillas, comparado con Chris Evans, quiero decir. O sea, el tipo está muy en forma, Anthony Mackie, para esta peli. Claro, le dejamos de ver en Capitán América un nuevo mundo y tiene un cuerpazo. Aquí está en forma, pero es un en forma normal. Y Chris Evans sale ahí, que lo decíamos tú y yo viendo la peli, inmenso, súper definido, súper No marcado. está tan grande como en Civil War, creo que es. Pues ahí, yo creo que el físico que tiene Chris Evans en esta y en la La- siguiente son muy parecidos. Nunca ha estado tan grande como en la escena del helicóptero. Pero es que el Yo lo. helicóptero está usando esos brazos, está usando los brazos por completo. Eso acentúa la A ver, musculatura. yo lo que tengo claro es que, como ya he dicho varias veces, cuando uno hace ejercicio y se pone fuerte, si lo dejas, se te va un poco la musculatura, pero si vuelves a hacerla, el cuerpo recuerda y te ayuda a recuperar esa musculatura e incluso a aumentarla. Por eso cuando se hacen esos ejercicios para la siguiente película en la que tienen que participar, que tienen que estar musculosos, se hacen más grandes todavía de lo que eran antes. Porque el cuerpo recuerda y les ayuda a hacerlo más rápido e incluso mejor. Tienes Y razón. cada vez están más grandes, más inflados por pues, todos los entrenamientos intensivos que hacen y todas las cosas que se puedan utilizar aparte para hacerlo más efectivo.
Tienes razón. Lo que pasa es que en esta época, la década 2010-2020, se puso muy de moda que en las pelis de acción los cuerpos tienen que ser exageradamente musculosos. El día que hablemos de los de DC, eso se ve con Henry Cavill. Tú lo ves en El Hombre de Acero, muy musculoso. Pero ya es que en Batman v Superman es una cosa casi grotesca. Y luego hay unas fotos de él rodando The Witcher, que eso ya para mi gusto no tiene nombre. Entonces, aparte de lo que tú dices, yo creo que sí que está empezando a poner ese puntito de tiene que estar tan mamado como en las piñatas de los cómics. Algo que biológicamente no es sostenible ni de broma. Y aún así, un inciso, dentro de que obviamente hay anabolizantes para llegar a tiempo del rodaje, porque al final es una cuestión más de tiempo que de posibilidad, creo que tiene mucho mérito tener esos físicos, aunque sea solo para el rodaje de una peli. Me parece una cosa muy sacrificada. Se habla muchos actores que se depauperan para ciertas películas, los que engordan, pero los que se musculan también me parece que tienen mucho mérito. Y el físico de Chris Evans es tan sólido y tan bueno que hay escenas en las que te distrae. Y eso que no tiene ninguna escena con el torso desnudo. Pero las escenas en las que sugiere la musculatura ya te distraen de lo lograda que está. Yendo a la escena, vemos que lo que le está pasando a este hombre, Steve, es básicamente que no sé muy bien qué hago con mi vida. Porque empieza así la secuencia en el Estrella de Lemuria, el barco que van a rescatar, todo muy bien, pero tiene el encuentro con Batroc. Este villano secundario que ha secuestrado el barco, este pirata francés, que no tiene un super traje, pero tiene un traje pues con colores morados y amarillos, como en el cómic. Tiene una lucha muy buena, una de las primeras secuencias que dices, oye, eso está chulísimo. Hermosa patada. Hermosa patada, es que es lo que caracteriza al personaje. Le falta el bigotillo fancy, este super ridículo. No, digo que hermosa patada la que le hace el Capitán América para noquearle. Sí, es el estilo de Batroc y supongo que es el estilo del Capi, según en qué momento. Hermosa paliza que le mutua que se pegan entre los dos. Ya Vale, está. pero a lo que iba, que la escena de Batroc es graciosa porque está luchando y Capi lleva la delantera al tener el escudo y Batroc le suelta en francés. Oh, chal, pensaba que hagas más que un escudo. Y el Capi, literalmente, se quita el escudo, se quita la máscara y le dice, sí, vamos a verlo. Creo que en la primera en el podcast del primer Vengador dije que en todas las pelis del Capitán América, o en las que sale él, se va a replantear qué es el Capitán América. En la primera es quiero ser soldado, y soy un soldado. Y en esta soy un antiguaya, soy un espía, soy una marioneta, y esa pregunta va a estar rodando al personaje y va a ser su mayor, va a ser su dilema, dentro de que es un personaje muy maniqueo, muy perfecto. La verdad es que es una forma muy interesante de jugar con el protagonista sabiendo que es incorruptible, de, bueno, pues, ¿acaso habré estado metiendo la pata todos estos años? Y es lo que me gusta del enfrentamiento con Batroc, que ya tienes esa primera pregunta de ¿qué es el Capitán América? Más que quién es ¿qué es el Capitán América? Y luego de Batroc me gusta el hecho de que te meten un personaje que en el cómic pues no tiene mucha gracia. Si lo adaptas tal cual es, pues no queda bien. Y entonces coge una versión más o menos realista, más o menos Christopher Nolanizada. Tiene una secuencia de acción lo mejor rodada posible, que cumple una parte mínima de la trama y dejan vivo al personaje. Luego, de hecho, reaparecería en Falcon y el Soldado de Invierno, que ahí sí que se lo cargarían. Pero creo que es un uso de un villano secundario tercero de los cómics perfecto. O sea que hasta en ese detalle yo ya estoy contento con el inicio. Luego tenemos que te introducen en esa escena de rescate a Sidwell, que ya había esta agente de S.H.I.E.L.D. con gafitas que había aparecido en Thor, en Vengadores. Vemos que introducen al Escuadrón Strike, en el que está Ramblow, interpretado por Frank Grillo. Hay otro extra, que es un actor que ha trabajado con Zack Snyder en Batman v Superman, y que también sale en la segunda de 300. Y por supuesto te introducen esta nueva Viuda Negra. Y poco después de completar la misión, pues tiene la primera confrontación con Furia, en la que nos meten la trama de la película. Básicamente S.H.I.E.L.D. ha hecho un proyecto para erradicar a cualquier amenaza potencial antes de que sea una amenaza. Y a partir de ahí empieza la peli. Recordemos que en el barco antes se muestra como Natasha, mientras en teoría el plan era pues rescatar a los rehenes que tenían Batroc y todos los piratas estos. Pero al final Natasha se la encuentra a Steve descargando información del barco y es como la misión era rescatar a los rehenes, no ponernos a sacar información. ¿Qué estás haciendo? Tú tienes tu misión, yo tengo la mía.
ahí empiezan a meterte cosas de que, vale, aquí hay algo que no estamos viendo todavía. Ya que has mencionado un detalle más de la escena de la estrella de Lemuria, hay que destacar dos cosas. Uno, el traje del Capi y el rediseño del escudo, porque pasa muy desapercibido la primera vez que lo ves, pero el Capitán América lleva un uniforme que obviamente es súper heroico, pero los colores rojo y blanco están reducidos a la mínima expresión. Si es que están presentes siquiera, es prácticamente azul. El casco es el casco más ultimate que le veremos nunca, así como le está ceñido la cabeza, las orejas. Y el escudo están los colores invertidos. O sea, es un personaje tremendamente, aparentemente, Christopher Nolanizado para esta secuencia. Pero es que eso luego va a jugar mucho con la narrativa de la peli. Y dos, conectándolo con el tema de la música, aquí el compositor es Henry Jackman, que por ejemplo compuso la banda sonora de X-Men Primera Generación, el rollo espionaje está claro que le va a este músico, y ya el tono, el repiqueteo, la percusión constante que tiene el tema de ta 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 tan tan tan, te dice, oh, vale, es heroico el tema, pero es mucho más mecánico, es mucho más electrónico y nos mete en esta atmósfera de el mundo moderno en el que está metido Steve. Con sus acordes heroicos, sí, pero ya está metido en un mundo moderno y complicado. Lo dicho, eso nos lleva a la conversación con Furia, a la trama del Triskelion y ya tenemos el dilema de... Es bueno, el segundo dilema del que habla la película. Hemos hablado de quién es el Capitán América, pero también esta película va a hablar de... ¿Merece la pena sacrificar nuestra libertad por la seguridad? Y aunque a lo mejor es una trama que quieres que no es sencilla y está algo manida en todo tipo de géneros, la película la lleva muy bien. Porque inmediatamente después de que Steve les peta a Furia de que está en contra del plan de los Helicarriers, te meten a un personaje que va a ser un poco la brújula moral de Steve en esta película y en la siguiente, que es Peggy Carter, que ella es una anciana, es Hayley Atwell cubierta de maquillaje. Bueno, me estoy olvidando, antes va la exposición, la visita, su propia exposición para reflexionar de lo que ya he hablado antes. Recordamos a Bucky, a los aulladores, vemos esa entrevista con Hayley Atwell hablando de cómo el Capitán América rescató a los soldados en la primera peli y estaba el esposo de Peggy Carter entre ellos y directamente va a verla ya enferma, ya senil, y es una escena que pasa muy desapercibida porque son dos actores, pero creo que es de las más desgarradoras de toda la película. Coincido en que es bastante desgarradora. Porque los que vienen de haber visto esa película y verles ahí, pues, oye, que me debes un baile, no llegues tarde. Y al final, pues, ya es que ella hizo su vida porque él estuvo desaparecido todo ese tiempo. O sea, lo valioso de esa Él- escena con Peggy es que la tipa tiene remordimientos de por cómo han sido las cosas con Shield. Es decir, ella no está contenta con el resultado del todo. Y Steve le intenta animar y de hecho ella le dice que básicamente lo importante es que dentro de lo difícil que es el mundo, él se mantenga firme en sus ideales. Y es una única escena, pero las palabras que le espeta a ella le van a marcar muy fuerte. Y es casi bastante... Es bastante metalingüístico porque Peggy es una anciana moribunda a la que le quedan dos telediarios que de alguna forma está representando esos viejos valores americanos, esos viejos valores que tenía Steve en el ejército, desapareciendo poco a poco por el peso del tiempo y la imposición de un nuevo sistema. Es cortita, es emotiva, es sencilla, pero es una escena que funciona muy bien. Y eso nos lleva a Furia, empezando a descubrir el pastel, introduciendo el personaje de Alexander Pierce, interpretado por Robert Redford. Y aquí ya lo que se puede hablar es de cómo, algo que decía Gon al principio, bueno, lo decía Guille más bien con lo del ascensor, es que hasta que no se descubre la revelación de que Hydra ha estado infiltrada en Shield, la película, sea con la dirección, sea con los planos, sea con la música, sea con los actores y esos primeros planos que les dan a todos, tiene una atmósfera muy opresiva. Tú no sabes muy bien por qué, la primera vez que la ves, pero todo te causa mucha incomodidad. O sea, notas que algo no está yendo bien. Hay multitud de planos de personajes, que si Pierce hablando con Furia, que si Pierce hablando con el Capitán América, que si el Capitán América hablando con Nick Furia, de planos generales de fondo,
que ves pues los Helicarriers, ves Washington DC, viendo el panorama del mundo y a los personajes debatiendo sobre él. Normalmente a Steve, cuando salen muchas escenas, le arrinconan, como que está bastante contra la espada y la pared, mientras que personajes como Alexander Pierce o el propio Nick Furia tienen como un amplio abanico de movimiento, de nosotros entendemos cómo son las cosas, la historia de Furia contándole lo del abuelo, con lo de la pistola, de cómo el barrio se fue a la mierda, y el abuelo tuvo que endurecerse con el barrio. Pierce hablando, interrogando al Capitán América, tiene un paisaje de Washington en sus espaldas, demostrando que tiene no solo ese panorama más amplio de cómo es el mundo, sino el control de la situación. Ese tipo de escenas no creo que vuelvan a aparecer en el UCM, si así tirando de memoria, me fijaré bien en las siguientes pelis, pero ya te da de demostrar que los hermanos rusos no solo dirigen acción muy bien, dirigen muy bien escenas en general. Son capaces de contarte cosas con los planos, una cosa que todo buen Sí. director o directora debería saber hacer. Si eres de los que presta atención ya en la propia película, aunque sea tu primera vez, puedes ir empezando a darte cuenta de que vale. Aquí las cosas no son lo que parecen. Aquí cada uno está como intentando hacer cosas sin que se enteren los demás. Y hay cosas que ya te hueles que aquí pasa algo. Y con el hecho de los Helicarriers y esto de que eliminar enemigos antes de que surjan. Ya de por sí ya te hace pensar, como el Capitán América, oye, ¿no supone que solamente se debe castigar después de haber cometido el crimen? Eso de castigar a alguien antes de que haya hecho nada, digamos que no tiene muy buena Sí, pinta. rollo Minority Report. Gran Hermano, la propia Civil War 2, no Civil War original, sino Civil War 2 plantea ese dilema de si tú puedes poner una amenaza que sabes que va a ocurrir, debes hacerlo. Está muy bien. En cuanto Fury indaga 2 minutos y habla con Robert Pierce, que es fascinante las frases que tienen ellos, como lo de, no, tal, es que Pierce rechazó el Nobel de la Paz porque decía que la paz no tenía que ser una recompensa, sino algo normalizado. O cuando Furia empieza a hablar de, que luego arruinarían esa trama, pero cuando habla de cómo perdió el ojo, quieras que no, te empieza a dar pinceladas de la historia de Nick Furia que le enriquece mucho con personaje, porque hasta ahora habíamos dicho, vale, es un tío en cuero, es Samuel L. Jackson y supongo que es guay solo por eso. Pero en esta película te empiezan a contar hazañas de Nick Furia y te empiezan a plantear bastante la ideología del personaje. Como es bastante más gris oscuro de lo que incluso habíamos percibido en películas anteriores. Al final... No intentabas hacer un chiste con eso, ¿verdad? ¿Eh? Lo de gris oscuro. No intentaba hacer ningún chiste. Vale. No, pero lo que quiero decir Bueno. es que esto nos lleva a la escena de él perseguido por la policía, que ya empezamos Yo quería bien. yo antes quería tocar el hecho de que el que le enseñe al Capitán América todo esto de los Helicarriers y toda la trama esta de la operación esta, realmente es una forma para darle interés al Capitán, en plan, te voy mostrando algo porque yo ya me huelo cosas, porque más adelante ya nos enteramos de qué es lo que está pasando, qué es la investigación esta que está haciendo Natasha para Furia. ¿No te parece que es más que cuando el Capi le recrimina que le haya dado esa misión paralela a la viuda, es un gesto de Furia para intentar ganarse su confianza? Porque Para Furia, mí, hasta que no descubre que los archivos están encriptados, no desconfía del proyecto Insight. yo creo que él ya estaba empezando a investigar, porque él ya... Que hayan mandado a Natasha a hacer una investigación aparte del grupo quiere decir que ya tiene que algo que se huele. Está pasando ya algo que se está oliendo de que algo ocurre en S.H.I.E.L.D. que no estoy viendo y que no me gusta. Y al capitán digamos que le enseña eso, es como, dame tu opinión y aparte está tan enterado de esto porque yo sé que eres un tío recto. Que tú no vas dando puñaladas por la espalda. Y bueno, y después más adelante lo de que sí, que el pendrive esté con la información, está toda la información encriptada, y ahí ya empieza también a olerse cosas. Y bueno, querías ahora hablar de el tema de la emboscada a Furia con los coches de policía que no son policías de verdad los que van dentro, y luego los SWAT que no son SWAT y demás, porque la propia inteligencia artificial del coche de Furia le dice cuando están ahí acorralados, según la policía local no hay ningún agente en la zona. Esa es la primera escena de acción ya no de combate cuerpo a cuerpo, sino de coches, de persecuciones, que de hecho la película va a estar plagada de ese tipo de escenas. Porque, por ejemplo, en
Capitán América Un Nuevo Mundo o en Civil War no tendríamos tanta escena de persecución de coches. Y esta película tiene varias. Y lo que me gusta es primero la primera parte en la que literalmente está encerrado y juega con el recurso narrativo del escudo y del blindaje que va a caer en cualquier momento. Aquí me paro para decir, esta película no es nada realista. Que lo hablábamos al principio. O sea, Christopher Nolan dirige esta película y ni de coña vemos una escena como esta. O sea, súper comiquera. Nick Fury tiene 20.000 aparatos, 20.000 gadgets, tiene cañones, tiene, vamos, los propulsores los de la leche que le sacan del encaje que le han hecho los conductores. Es muy cómic y es muy superhéroes esta película. Y esta es la primera de muchas secuencias en las que vamos a ver fantasmales de ese estilo. Y no lo estoy diciendo en plan crítica, lo estoy diciendo en plan elogio. Porque aquí tienes El un propio ejemplo hecho de que haya... Un segundo, Alfonso. Aquí tienes un ejemplo de cómo puedes hacer una película con acción frenética y dramática sin renunciar a la fantasía. Yo iba a decir que ya el propio hecho de que el coche de Furia tenga una inteligencia artificial que le va diciendo las cosas y demás ya te va haciendo ver, este coche está muy tuneado. Aparte de que también es un coche ultra blindado, que tienen que sacar un ariete hidráulico super bestia, de estos que es más para tirar paredes de hormigón o cosas por el estilo, para intentar romper la ventana que ya está con unos cuantos golpes de los proyectiles y demás. Y la inteligencia artificial ahí a decirle, recomendamos desplegar contramedidas. Y dice, espera, el cristal está a no sé cuánto por ciento, recomendamos tal, espera un poco. Y es 1%, ¡ahora! Y saca ya un super ametralladora con lanzagranadas incluido y a tirotearlos a todos por el cristal que ya estaba casi roto. Pues yo eso es lo que espero ver en un cómic. Espero ver a un tío que aparentemente no es normal, porque Nick Fury es un tío normal. Sí, viste cuero y tiene un parche, pero es un tío normal. Y de pronto te saque una minigun de ese calibre del bolsillo. Pues ese tipo de cosas imposibles son las que yo me espero en una historia de superhéroes. Y cuando la gente se pone tipo, no, es que el Caballero Oscuro, es que Amazing Spider-Man, porque la oscuridad y el realismo y el universo de Zack Snyder, tío, que yo quiero surrealismo, que yo quiero color, que yo quiero puta fantasía. O sea, yo no leo Mortadelo y Filemón o Superman y espero que de pronto todo sea respetando las leyes de la física. Es que creo que es quitarle la gracia. Yo para ver realidad, pues veo un documental, o veo las noticias, o veo una película de policías o de espías normal y corriente. Si veo Capitán América en el título, quiero que sea fantasiosa. Ahí nos metemos en que eso ya es cuestión de gustos, totalmente. Claro, pero yo te estoy diciendo, creo que las pelis de superhéroes deben tener este factor, aunque sea un poquito. Que ojo, el Caballero Oscuro también tiene fantasmadas imposibles. Lo que pasa es que la película renuncia a ellas. Capitán América, el Soldado de Invierno, abraza el surrealismo. No esconde que te está presentando escenas imposibles. Y yo creo que eso hasta Sí. mejora la acción. El simple hecho de que el Capitán América se logre tanquear una granada que le explota directamente del escudo y le la manda haciendo ragdoll prácticamente contra un autobús, eso es escena más posterior, pero eso es un ragdoll bastante curioso. Y luego se levanta y es como si no hubiera pasado nada. A lo mejor le duele un poco las articulaciones, pero ya. Y por cierto, la escena esta de Furia siendo perseguido también tiene un ejemplo de cómo meter chistes, sí que sea forzoso y que quede gracioso, que es cuando comunicaciones averiadas, no sé qué, averiado, descapotable, averiado, ¿qué funciona? No, el descapotable te lo has inventado. Simplemente dice Alfonso, me estás que quiero siguiendo, ¿no? las comunicaciones están averiadas. ¿Qué no está averiado? El sistema de aire acondicionado funciona todavía. Eso es gracioso porque eso es una situación que se ha podido dar perfectamente y que sirve muy bien para aliviar tensión. No es para que la película sea una comedia. Alivia la tensión del momento que es enorme. Otra cosa, es la primera vez que vemos a Furia súper mega mal herido porque le rompen un brazo y durante la escena esta que has comentado tú del escudo cayendo, él está muy jodido. Aún así, escapa, parece que lo tiene hecho y es una secuencia bastante larga. No sé quién ha dicho antes que los combates o las escenas de acción eran cortitas. Hay secuencias en coches muy largas en esta peli. Y es genial porque, pese a tener un Nick Fury muy poderoso en su vulnerabilidad, un Nick Fury lleno de recursos, es aquí cuando, con ese tema tan perturbador de Henry Jackman, te introducen al Soldado de Invierno. O sea, esa Que hablando secuencia de... es perfecta.
Sabes que esa cosa es la amenaza de la película. Nada más aparece. La verdad es que la música te pone en tensión nada más empezar y la música es muy buena. Es una de las que escucho yo de vez en cuando, o me las escuchaba algunas veces, porque te mete muy bien en la situación. Es no sé cómo describirla. Mira, Es que hay que escucharse para saber un poco a lo que me refiero, aunque hablando no del sepa Caballero describirla. Oscuro, el tema del Soldado de Invierno está inspirado en el tema del Joker, del Caballero Oscuro, ese chirrido constante que jamás cesa en una escala infinita. Aquí, más que optar por una percusión, como hacía Hans Zimmer, opta por coger gritos distorsionados. O sea, el tema del Soldado de Invierno son gritos distorsionados. Y es un poco lo que le está pasando a Bucky dentro de la identidad del Soldado de Invierno, de estar sufriendo de ese lavado cerebral que le han hecho, porque luego en Civil War Bucky nos confirma que él recuerda lo que está viendo y lo que le está pasando. Es un poco como en X-Men 2, es un poco la trama de X-Men 2, de alguien manipulado por una tecnología enemiga. Pues suena ese tema, vemos ese plano general desenfocado que luego se enfoca, y el Soldado de Invierno, en una sola escena, derrota a Nick Furia. Le lanza una bomba, que por cierto, cuando vuelca el coche de Furia, también recuerda al Caballero Oscuro. Es más fantasiosa, es un poco más fantasmada de él esquivando en el último segundo el furgón, pero recuerda de cierta manera al Caballero Oscuro. O sea que tampoco es cuestión de que no haya cosas del Caballero Oscuro que son increíbles y que han influenciado esta película. Y literalmente Furia escapa porque tiene un soplete sacado del culo, hablando de fantasía, y hace un boquete en la Hablando de carretera. eso es un soplete, una espada láser, porque madre mía, cómo corta el hormigón y la tierra hace un agujero, no solamente en lo que es el techo del coche, sino es un agujero de varios metros de grosor de tierra que había por debajo. Que luego esa tecnología la usa María Gil cuando les rescata a todos. O sea, pues Sí. ese tipo de fantasmadas y de licencias que dices, bueno, no sé si me lo creo, pero vale, es un cómic. A ver, teniendo en cuenta que existe un super traje llamado la armadura de Tony Stark y que cada vez se van haciendo mejores, yo me creo que puede haber ciertas cosas con de ese tipo de tecnología a partir de todo el tema de Stark. Como el hecho de que el transportes estos que llevan las armas, que es el plan de los villanos, que una vez en el cielo ya no necesitan bajar, Pero, porque Alfonso, tienen energía que funciona, se recarga ella lo sola, o decía no de cara sé. al realismo, es decir, hasta ahora la película es más o menos creíble, pero ya cuando llega esta secuencia y tienes ese detalle es como, vale, no es nada realista esta peli. A ver, ya el simple hecho de que el Capitán América salte sin paracaídas hacia el Bueno, mar sí, eso es y verdad. simplemente clave la caída, eso no lo hace nadie a la altura que estaban. Sí, eso es verdad. Pues bueno, y de ahí llegamos a el Capi intentando ligar con su vecina, que luego sabremos que es Sharon Carter, interpretada por Emily Van Camp. Que nada, aquí tiene un par de escenitas, tampoco es un personaje que salga muchísimo, pero ahí está, el agente 13. Y cuando llega al piso, tiene puesta la música que escucharemos, destripando la trama, en Endgame al final. It's been a long time, creo que se llama la canción. Que es una Que de canción del hecho 45 que habla de los soldados que volvían de la Segunda Guerra Mundial. es la vecina a la que se lo menciona, él se pone ahí a escuchar como, yo no me la dejé encendida. Hmm, Es básicamente una forma de... bueno, cuando ya entra por la ventana en plan de han entrado en mi casa, tengo que ver quién es. hmm. Y resulta que ha entrado Nick Furia y ha puesto la música, entre otras cosas, pues como me he quedado en tu casa, estaba esperándote a que llegases, no te... Y como para que poder hablar con él, pero no le dice lo que está pasando, sino que se lo escribe en una pantallita y se lo va mostrando de vez en cuando. E intentan pues hablar sin decir realmente lo que quieren. Hmm. Debo decir que una Porque saben que les están escuchando, básicamente. cosa que no me termina de convencer al 100% de esta peli es el trato que recibe Nick Fury a partir de este punto. Porque aquí vemos que le revientan, eso lo dejamos ahí de momento. Y hablaré de ello más tarde, chupito. Lo que es impresionante es la breve, aquí sí que es breve, secuencia de persecución del Capi detrás del Soldado de Invierno, que es cuando se cruzan por primera vez. Con ese famosísimo plano que viste tú, que tú hiciste el gesto Gon viendo la peli, de él deteniendo el escudo. ¿No tenéis nada que decir los demás? Gon y Guille, que estáis bastante callados, estamos hablando solamente Sergio y yo.
Bueno, a ver, yendo paso a paso, en general, yo el resumen inicial ya os lo he dicho, cuando hay acción, la acción es muy buena, los personajes están muy bien interpretados. De estas escenas, bueno, el problema es que al final me da la sensación de que estáis un poco contando en general la peli todo el rato y yo creo que no es necesario hacer una recreación de las escenas tal y como han ido ocurriendo. A ver, Bien, contamos lo que nos ha parecido las escenas y para ello contamos un poco lo que ocurre en ellas. bien, entonces, Ya en llegamos a general, la muerte de Furia. Mm. sí, ocurre todo en la sala en en el salón de estar del piso de Capitán América. Y aquí es una cosa que tú dijiste que creo que tenías razón, que es, en este momento él debería de morir. Porque ha tenido sus escenas de acción bastante chulas, ha transmitido el mal rollo al capitán en plan de, buah, tío, esta es la información, ahí está muy comprometido Shield. Y no confíes en nadie. Le dices esas tres cosas y ¡pum! Y la palma. Pero nada, como luego tenía que aparecer en plan de, guau, soy el más perrón. Sí, Creías, sí. creías que te habías deshecho de mí. Pero he A ver, sobrevivido, bitch. a ver, yo tengo que defender que el hecho de que no se lo hayan cargado, ¿eh? Porque Nick Furia es Nick Furia. O sea, Nick Guille, Fury es si mucho Nick Nick Fury, Fury es hubiese muy Nick muerto Fury y en mucho este Nick punto Fury. de la historia, Secret Invasion jamás habría existido. ¿cómo, perdón? Si Que Nick Secret Fury muere en Invasion no esta hubiese... peli, Secret Invasion, la serie de Marvel Studios, Ah, nunca habría existido. claro, o sea, le tenemos No que me negarás que agradecer es un buen nada. argumento a que lo maten. Eh, bueno, sí, No digo que supongo, no tenga la sé, pero razón, digo que es un buen argumento. también llamó a la Capitana Marvel, que tampoco era tampoco Eso es un argumento a favor en contra de que le maten. sí, pero vamos, pero la llamó ahí. Si no, no hubiésemos tenido a Carol Danvers aquí. Bueno, Pero Con A la... ver, Carol es que Danvers no Sí, ojalá aporta casi hubiese sido nada mejor esa al peli. desenlace. la verdad, igualmente, prefiero que no se carguen a Nick Furia. Al menos no en este Fuera punto. bromas, Sin... te a mí me comprendo. gustaría que no Sé se por lo dónde cargasen y vas. que no se measen más adelante en un poco todas las cosas que iban haciendo el Nick A Furia. ver, sí, lo Y cosas ideal como- es que no le maten. Bueno, maten o no lo maten, las dos cosas pueden estar bien. Pero que por supuesto no te cagas en el legado del personaje. Pero bueno, ese sería un defecto de las siguientes películas. Yo creo que el problema Sí, de que Furia sobreviva es que pierde un poquito la tensión la peli. Porque ya tienes ahí un personaje que ha resucitado mágicamente. Y dices, bueno, están en peligro los personajes porque está por ahí Viuda, Vengadora, el Capi es Vengador, va a haber Vengador 2, está Falcon, Bucky no va a morir tampoco. La muerte de Fury le ha dado Ay, un puntito extra de tensión, de uff. sí, en plan de, oye, que aquí pueden matar a los personajes, alguno de los protagonistas puede morir. El Capi no, porque la película se llama Capitán América y el Soldado de Invierno, pero ¿qué hay de Natasha? ¿Qué hay de, pues, de los otros personajes que no son principales? A mí, perdón por interrumpir, pero hay un personaje que lo maltratan, yo creo, en mi opinión, que lo maltratan bastante. Y es a Arnim Sola, porque tiene una escena contada en su forma de Supercomputadora. televisión. Sí, bueno, De en los televisión. cómics es una puta televisión con patas en los cómics. Y ¿En serio? A sí, ver, sí, sí. no tan así, es A- más a- un androide, con una pantalla sí, en el pecho. a ver, sí, no, es un robot, más que un androide, es un robot que tiene como una televisión en el pecho con su cara y luego tiene como una especie de periscopio, me parece, Sí, correcto. y, y bueno, y los brazos mecánicos. Y Veo, aquí me es estoy un haciendo una imagen ordenador yo en la cabeza con con lo que su estás describiendo. conciencia Espera, Alfonso. y, y aquí es un ordenador con su conciencia, bueno, sí, que le como que les intenta hacer una trampa a Steve y a Natasha, pero que se como que se auto, o sea, se, que se explota. Yo ¿No? Y adiós Ardizzola, que es un villano bastante creo que autoinmola es un prominente, poco quiero decir. redundante, la verdad, porque
Inmolarse ya es. A ver, Ya es lo que quieres decir tú. es un buen tema el que toca Guille. Nos hemos adelantado un poco, pero es muy buena escena y es perfecta para avanzar con la trama. Que Eh, además no va mucho después de lo que ocurre ahí. correcto, correcto. Cuando. Que de hecho, igualmente te justifiquen un poco, oye, ¿por qué parecía que Furia estaba muerto? Porque han utilizado una droga, una sustancia que te ralentiza el pulso del corazón hasta más o menos 1 por segundo, que eso no te lo detecta la máquina esta del pi, pi, cuando está en el hospital. Así que parece como que no les late el corazón. Sobre Sola, porque quería hablar de ese tema, yo creo que es la típica versión previa que ves de No por muchos mí. personajes, que es más o menos realista, antes de ver el definitivo. Sola, si te ves, creo que la... Ya no recuerdo qué temporada, porque es una serie bastante floja, la verdad, pero si te ves What If o qué pasaría si, hay otro Sola en Rusia. O sea, Sola no es destruido en la línea de tiempo. O sea, Sola en principio sigue por ahí. Ahora, el concepto este de él en una sala entera llena de ordenadores antiguos, con la camarita, que es un guiño a la cabeza que tiene él en el robot, a mí me parece que está bien. O sea, a mí no me chirría. Justamente Zola es un concepto que si lo pones tal cual, o el diseño del robot es la leche, o no queda bien. Entonces a mí me parece correcto. Te dicen que es destruido, pero a ver, no es un personaje muy difícil de justificar que sigue con vida por ahí. O sea, es una IA metida en una red de ordenadores o de internet. ¿Que A ver, podría ser según mejor? esta película, Podría ser mejor. según lo que dice el villano de esta película, Zola está muerto. Ya no va a aparecer más porque dice, hemos perdido a Zola. Sí, sí, lo dice. Pero yo te digo que en What If, que la he visto, hay un servidor más en Rusia. Así que yo le voy a poner un bien, vale. A ver, What Mejorable, If sí, no es pero es un bien. canónica dentro de lo que What es if. la línea temporal principal. Que sí, pero que ya está, aprobado. Raspado, pero aprobado. Bueno, Pero Guille tiene razón. hablando de eso, después de todo esto, pues viene la escena del ascensor, del intento de asesinato Sí, de después Furia, que del para intento todo el de mundo está Furia, muerto. le llama a Pierce, se Que hablan. le interroga el villano, él no quiere soltar prenda, pero le dice, me dijo que no me fiase de nadie, así tal cual, así que lo siento, pero me dijo que no me fiara de nadie. Lo cual es como, tendrías que haber intentado soltar alguna pantomima, haber mentido de alguna forma, que aunque sean mal mentirosos, mejor intentar mentir que directamente decirle al villano, no, es que no me fío de ti. Me ha dicho, joder, no me fío de nadie, no me fío de ti tampoco. Esa Así que secuencia. digamos que por ahora está como aprendiendo cómo funciona el tema de los espías, que es a lo que se ha metido él. Él es un soldado que se enfrenta a enemigos en plan supercomando, sí, pero un supercomando sabe quién es su enemigo. Sus enemigos saben que él es un enemigo. Y no tiene Mira, que andar infiltrándose entre la población y demás. No se trata de conseguir información, se trata de llegar hasta el lugar y derrotar a su enemigo. esa secuencia es una en las que está el Capi contra la pared y los marcos de la ventana y Pierce con el fondo detrás, que ya he hablado un poco del sentido de esas escenas. Creo que está bien llevado, es decir, bueno, pues se coge antes un mentiroso que un cojo, pues si el mentiroso es A ver, malo, también. yo no estoy diciendo que sea mala la escena. O No, que ni sea yo. malo en general. Yo lo que estoy diciendo es que el capitán sigue siendo el capitán todavía y todavía no es una persona que no miente por lo general, que prefiere decir las cosas a la cara. Y de hecho cuando llega al ascensor, pues se mete primero, pues no me acuerdo cómo se llamaba este, Ramblow. pues se mete este y se meten otros tantos de sus soldados con él. Y van a una planta, en esa planta se meten otros tantos, van a otra planta, en esa otra planta se meten otros tantos y él ya dice, vale, el primer grupo ya iba con la mano en la funda de la pistola, para empezar. En los siguientes grupos estoy viendo ya que están sudando. Y el tercer grupo ya directamente es un grupo de super mazaos, es como, vale, es una encerrona como la copa un pino. Yo creo que el mérito de esa escena es demostrar que no necesitas un escenario gigantesco para tener una buena escena de acción, que es lo que la hizo memorable en su tiempo. Él, Y bueno, también recuerda lo que dijo el capitán antes de que empezase el conflicto este.
Bueno, antes de que empecemos, si alguien quiere abandonar el ascensor, que lo haga ya. Y ahí empiezan las hostias. Eso es una cosa fantasmada de él, que tiene un puntito de confianza en sí mismo. Pero sobre todo es eso. A veces uno piensa que necesita un presupuesto enorme. No creo que sea la escena más cara de la película. Y te demuestra que el final, el concepto de... ¿qué pasaría si hacemos que una de las escenas de acción más importantes de la peli ocurra en un espacio de 3 metros cuadrados? Y tienes un momento logradísimo que haya creado un mogollón de memes, que luego en Endgame referencian. Es posiblemente una de las mejores secuencias de toda la película, porque vuelven a jugar con el recurso de las esposas mecánicas. Es decir, hay un elemento que, si se culmina, el prota está perdido. Antes era Furia con el escudo, ahora son las esposas. Son esposas con un super imán de la leche. Fantasía, es un cómic. Ahí lo tenemos. No, existe. Ese tipo de imanes existen, ¿eh? Ah. Ese tipo de imanes tan potentes existen. Pues supongo que Christopher ¿Cómo Nolan se- estaría orgulloso. A lo mejor no tan pequeños, pero. ¿Cómo crees que hacen los de las chatarreros de coger los coches esos con un imán? Pues tiene que haber imanes así de fuertes. Sí, quiero decir, pero es que juega mucho con el tema de cómo le enganchen, está perdido. Aquí es interesante porque llega la parte en la que se escapa él con el helicóptero, tirándose desde lo alto. Y si no lo miré mal en su época, porque lo investigué, en esta parte iba a estar involucrado nada más y nada menos que Ojo de Halcón. Que es un personaje que dices, oye, pega mucho con esta peli, también es un tío con poderes limitados. Pero tengo entendido que se rodaron las escenas, pero no se añadieron en el corte final. Y me parece que tiene sentido porque habría sido demasiados personajes buenos luchando del bando de los buenos y habría desnivelado un poco la cosa. A ver, de momento le estaban introduciendo mejor que. De momento esto sea pues el capitán viendo que necesita ayuda, porque él solo le va a costar. De hecho, en el Aquí- momento en el que consigue derrotar a todo el mundo, cuando abre una puerta, ve que está ya esperándole todo el mundo ahí en la entrada. Así que tiene que apañárselas para salir de ahí de otra forma. Ojo, Y cada Alfonso, piso en el que va está con más gente. en la secuencia en la que está involucrado Ojo de Halcón, él le estaba persiguiendo también. Y tenía que dejar Clint Barton que le golpease para que pareciera que se le había escapado. Pero se suponía que él no era de Shield, si no me equivoco. Sí, era un agente de ¿Sí? S.H.I.E.L.D. que le lavó el cerebro a Loki en Vengadores. Espera, ¿te refieres a Ojo de Halcón? Claro. No de Falcon, que me estoy confundiendo. Como los dos tienen que ver con aves, pues me estoy confundiendo uno con otro. Normal. Es normal. Una cosa que tiene esta peli, que creo que está mejor llevado que Iron Man 3. Y es el hecho de... ¡Hombre! ¿Eh? ¡Qué No, hombre! ¿Me vas a comparar tú esta película hay una con cosa esa? que criticamos de Iron Man 3 y que esta película hace un poquito mejor, que es que más o menos se entiende por qué no contactan con los Vengadores. Primero, pasa en muy poco tiempo. Y dos, literalmente, una de las cosas de la película es la premisa que has dicho tú. No te puedes fiar de nadie. Hasta la viuda, que es la única vengadora que está con el Capi en esta peli, al principio de la película dudas mucho de sus verdaderas intenciones. Y eso logra que más o menos te creas. Obviamente, si lo piensas un poco, pues te preguntas, ¿no tiene un teléfono analógico Steve? Como tantas veces luego reprocharía a otros personajes para llamar, no sé, aunque sea Bruce Banner, que a Bruce Banner le mencionan varias veces en la peli. Pero más o menos entre el tiempo y el hecho de está todo pinchado, está todo manipulado, más o menos puedes comprar que no se pone en contacto con nadie. Luego gran parte de la película la pasan huyendo. O sea, creo que ese detalle lo llevan un poquito mejor en esta peli. Bueno, creo que podemos ir avanzando en el hecho de que, pues sí, se escapa, se encuentra viuda en el supermercado, tiene las escenas de ellos dos escapando, llegan a lo de sola, y ya poco después, dentro de que Falcon les ayuda y se detienen un poquito más y atrapan a Sidwell, que hay momentos ahí muy graciosos, Ojo. con los chistes que tiene la No. viuda con él todo el rato, de... Ojo, no se la encuentra en el supermercado, se la encuentra en el hospital. Que lo dejó el pendrive, Como sea. donde la máquina de esta expendedora, y ella pilló el pendrive antes de que llegase. Es como, oye, que estoy de tu lado, aquí tienes el pendrive, pero si quieres sacar la información, se tenga un plan. Y se van a ir al supermercado para ir a uno de estos sitios que es el típico Tecnocafé o algo así, donde tienes ordenadores para hacer cosas si no tienes un ordenador en tu casa. Y ahí es donde lo utilizan para acceder a la información.
es un sitio lleno de gente, por lo tanto pueden perder más rápido cuando empiecen a llegar los tipos estos. Y así, Y ven, vale, no podemos desencriptarlo aquí, pero al menos podemos ver dónde se consiguió dónde se sacó la información para llegar a ese sitio. Yo creo Es que donde eso nos van. da pie a hablar de la viuda en general en esta película, que hemos ido mencionando la de pasada y también creo que juegan con ella a nivel narrativo de forma excelente. Porque la viuda es la otra cara de la moneda, ella está muy a gusto en ese nicho, en ese ambiente. Ella sí que está adaptada al mundo moderno y a ese trabajo de espías. Y de hecho, al principio, eso es lo que hace que choque con Steve. Ya cuando se entera, que por cierto, hemos hablado mucho de Zola, pero no de la secuencia tan inquietante en la que les hace la revelación de, ostras, Hydra está infiltrada en SHIELD y ha provocado un mogollón de crisis mundiales para instaurar un orden autoritario, totalitarista, en el que no haya libertad y que estemos todos con un arma apuntándonos a la cara a la mínima que nos salgamos de lo que dice el régimen. Esa Y secuencia que es muy igualmente. siniestra, ¿eh? Casi no lo hemos Sí, mencionado, es muy siniestra. que el tema de por qué el gobierno de Estados Unidos empezó a crear esta iniciativa para crear los helitransportes superarmados que se encargasen de acabar con los enemigos antes de que aparezcan. Porque todas las crisis que fueron ocurriendo era, pues vamos a intentar ya que no haya más crisis de este tipo. Que nos adelantemos al enemigo. El problema es que es Hydra la que quiere que ocurra todo eso, porque así se va a tener un método con el que poder eliminar a todos sus opositores inmediatamente y que cualquier otro posible opositor no se atreva a hacer nada. El hecho de que la película toque el tema de los planes del gobierno para garantizar nuestra seguridad son la amenaza es lo que vertebra toda la cinta. Por ejemplo, la viuda, hasta que se entera, es como, oh, pues yo estoy de puta madre escondiendo secretos y mintiendo. Porque, en principio, estoy del lado de los buenos. Y eso es lo que le hace un personaje muy interesante, es lo que la quiebra y es lo que hará que, a su debido tiempo, se convierta en una de las aliadas de mayor confianza de Steve. Porque luego, cuando ella se burla de, ¡buah! Es que no estás en el negocio adecuado, viejo. Queriendo ser sincero y demás. Cuando todo se derrumba, es él el que le repite la frase de, oye, a lo mejor no estás en el negocio adecuado. Y es aquí donde se fragua esa amistad que tendrían en las siguientes películas. Sí. Y La verdad, luego, a nivel de acción, Scarlett Johansson, bueno, y los especialistas de acción hacen un trabajo soberbio, incluso superior que en Vengadores. Y eso que ahí había escenas de acción muy, pero que muy buenas. de hecho, ella es como que cuando le dicen, que he estado trabajando para los malos todo este tiempo pensando que había dejado ya eso atrás. Mm. La secuencia que tienen ellos dos hablando medio en ropa interior, que nadie me malentienda, está muy bien porque ese detalle de estar medio desnudos es una analogía de esa conversación que están teniendo. Están medio desnudos de hablar de la situación, de Están abrirse el uno al curándose. otro. Otro tipo de escenas que no hemos visto mucho, aquí en Iron Man 1 sí que vimos ese estilo de los personajes muy vulnerables, muy en un diálogo muy íntimo, hablando de sus ideologías. Y es otra escena que no es de acción que apuntar a la peli. Y nada, eso nos lleva a... No sé si alguien querrá añadir algo más. Insisto que es verdad que Alfonso y yo estamos hablando mucho en esta reseña. Pero eso ya nos lleva a la escena en la que se enfrentan ya en serio el Soldado de Invierno y el Capitán América. Primero, lo de que después de la encerrona que les ha hecho Zola, con lo de he estado simplemente entreteniéndonos para que venga un misil y detone todo este sitio, y sobreviven por los pelos porque el capitán tenía el escudo y empezó a intentar parar todos los escombros que caían sobre ellos después de que el misil explotase. Pero van ya ahí pues a ver a Falcon para pedir ayuda, básicamente. Y él se apunta pues como, mira. Esto es importante, el propio capitán necesita ayuda. Le voy a ayudar, punto. Hablando de Falcon, Una de las cosas que le hace ver, oye, el Capitán América sigue siendo un símbolo, aunque suponga que su tiempo ya ha pasado. Pero los soldados, los que han estado en el ejército, le ven como el símbolo, el soldado ideal. Aquello a lo que debieran aspirar. De hecho, más adelante, aparte de, pues eso, de Falcon, cuando más adelante ya en la parte final el capitán se pone a hablar por megafonía en todo el edificio de SHIELD, en el Triskelion.
para decirles, oye, que tenemos a Hydra infiltrados y necesito ayuda. No sé si alguien me va a ayudar, si tengo que hacerlo solo, lo haré solo, pero estoy casi seguro de que no voy a estar solo. Hay la gente, hasta los que no son soldados, los que son más programadores y gente así, dicen, no, no puedo permitir que esto ocurra, son órdenes del capitán. Es un momento muy emotivo de la peli. Hablando de Falcon, una cosa que creo que hace que funcione, porque Gon lo comentó también cuando la vimos él y yo ayer, que tiene mucha química. Y yo creo que la gracia de Falcon en esta peli es que en efecto es uno de nosotros. Aquí vamos a tener un ejercicio de los directores y de los guionistas de decir, oye, que tú espectador eres muy parte de esta historia, estás muy involucrado. Porque Falcon somos nosotros. No solo porque ve al Capi como un referente, sino porque Falcon, la segunda escena que tiene es de él dando terapia a ex veteranos de la guerra o del ejército de otra serie de misiones. Y claro, a lo mejor no hemos sido militares, pero aquí seguro que más de uno o ha ido a consulta psiquiátrica, como ha sido mi caso alguna vez, o ha tenido asistencia médica más mental, más de terapia, o por lo menos conoce a alguien que ha estado o que ha pasado por ese proceso. Y humaniza mucho a Falcon. Cuando ya se pone las alas y demás, pues es un superhéroe tal y cual, pero siempre está como puteado, siempre está como sobreviviendo por los pelos. Cuando se enfrenta a Rambeau al final, al futuro Crossbones le da una paliza continua, tiene que saltar en el último segundo y escaparse para sobrevivir a esa pelea. Es lo que acerca mucho a Falcon a nosotros como espectadores. Yo voy a decir que la pelea no sobrevive porque sale corriendo del tipo. Sobrevive porque si no sale corriendo, la nave esa que va a estrellarse contra esa parte del edificio la aplasta a él también. Crossbones le estaba dando una paliza que sin nave o con nave, Falcon no sale de esa. A ver, él sigue intentando dar pelea. Se ve que todavía no está lo suficientemente... No es todavía el Capitán América A Brave New World o algo por el estilo. No es parte de los Vengadores. Pero eso es como... Sí, le estaba dando una paliza, pero no estaba todavía en peligro de muerte. Pero el hecho de que llegase esa nave es como... Ya he visto antes yo, por lo tanto soy el que se salva. Bueno, creo que al final estás dándome un poco la razón. Es un tío muy normalito para lo que es el reparto. De hecho, todas las bromas de Falcon son respecto a todo el mundo aquí me supera, todo el mundo aquí es mejor que yo. Cuando Steve le supera corriendo, cuando les tiene a los dos en la habitación, a él y a la viuda y les dice, bueno, ¿vosotros desayunáis o qué? O cuando dice, no, yo hago lo mismo que el Capi, pero más despacio. Sí, bueno. Yo, si me dan las alas de Falcon, no creo que lo hiciera muy bien, la verdad. O sea que, tan como nosotros, entre comillas, el tipo es un tío entrenado que sabe pelear y que sabe utilizar algo que no todo el mundo sabe utilizar. Ni siquiera un soldado normal. O un piloto de avión o de caza normal y corriente, eso no lo sabe utilizar. Ahí tienes razón, pero recupero lo que he dicho antes. Hasta cuando está con las alas, los enemigos lo suelen tener muy acorralado, dándole esa sensación de vulnerabilidad. Que sí, que luego es un pro, sigue siendo un pro, que no te digo yo que no, ahí tienes razón. Y el tío hace unas maniobras cuando está ahí sufriendo los tiroteos ahí de la protección antiaérea de las naves. Y luego en la nave que le va persiguiendo a él, que al final utiliza el bombardeo que le hace la nave que le estaba persiguiendo para conseguir su objetivo. O sea que es un tío inteligente y que sabe muy bien lo que hace cuando está volando. Creo que por su propio peso llegamos a la secuencia del Capi y el Soldado de Invierno enfrentándose. Para La mí, del puente. Que menudo encuentro más excelente desde un punto de vista de acción, pero también desde un punto de vista de dramatismo. Es increíble. Para mí ese es mi favorito. Es una coreografía increíble. Luego, la actuación de ellos cuando son ellos y no son los, digamos, los Stuntman. ¿Cómo se dice Stuntman en español? los especialistas. Sí, los Especialistas. especialistas. Porque, a ver, la transición de especialistas a ellos son buenísimas. La coreografía es excelente. En todo momento tienes claro qué es lo que está pasando y en ningún momento se olviden además de las otras personas que están en el campo de batalla. Correcto. ¿Sabes? Sí, que hay Todo el mundo está actuando. Civiles, los miembros de Hydra y el grupo protagonista, que la verdad, la emboscada que hacen está muy bien pensada. Es muy buena, casi tanto, bueno, tanto como la primera emboscada que hacen en la película, que es la de Furia. Es que esa es otra.
ningún momento, bueno, te dan pausas orgánicas, pero es que la película es una tensión, que lo dijo Guille al principio, de no puedes bajar la guardia. Si bajas la guardia tú o los personajes, estás muerto. Es un nido de víboras, todos los escenarios de la película. A mí lo que me flipa del Soldado de Invierno, lo digo desde ya, me parece el mejor villano del UCM, pero no, en el fondo es bueno, está manipulado. En esta película es el villano, es la amenaza, se llama el Soldado de Invierno, y es el villano que más intimida, porque en sus escenas de acción, dentro de que he dicho de que no matan personajes, tú te crees que ese tipo puede matar a los héroes. Tú te crees que cualquier paso en falso y le ha clavado el puñal en una zona vital a cualquiera de los personajes. De hecho, la viuda la tiene a punta de pistola. De hecho, el puñal, un tiro o lo que sea, que el tío tiene una puntería bastante certera. Aquí los villanos, a pesar de que pegan muchos tiros, no parecen Stormtroopers, porque al menos las balas van cerca y tienen que ponerse a cubierto los protagonistas. Hmm. Que es algo que está bastante mejor pensado. Que los villanos utilicen las armas de fuego más a menudo y que sobre todo parezca que pueden dar a los protagonistas. Está bastante mejor hecho. De hecho, el protocolo de actuación de los villanos está muy bien. Y el hecho de que los protagonistas al final, pues, acaben sobresaliendo y ganando el enfrentamiento, que realmente se queda más en empate que ganado por ellos. Se podría decir que ganan porque el equipo que les ha hecho la emboscada se ha retirado o está noqueado. Pero después llega el resto de Hydra, haciendo como si fueran de Shield, y ya les capturan. Es verdad. A mí me flipa de otra cosa el Soldado de Invierno, porque es que realmente no voy a terminar con él. Es difícil hablar de este villano en pocas palabras. Es que te lanza armas de fuego pesadas, pasa a armas ligeras, pistolas, y luego cuando saca el cuchillo, curiosamente es cuando es más peligroso. Es más rápido, es más certero, es donde la coreografía está más lograda. Le quita, como he dicho, con el escudo varias veces al Capi. Y luego, dentro de que nunca lleva antifaz en toda la película ni en todo el UCM, el traje está muy bien adaptado. Y el brazo, que también lo comentó Guille, es que funciona muy bien porque cometen el acierto de gran parte del brazo es de verdad, es un atrezo que lleva Sebastian Stan en el brazo, y luego hay una parte que es digital. Así que, según en qué escenas, hasta cuando es muy, muy, muy ordenador, te crees ese brazo con la estrella roja del Soldado de Invierno. Y es impresionante. Me parece además la mejor adaptación de personaje de todo el UCM. Porque tú en muchos momentos ves tal cual al tío de los cómics, pero hay muchos cambios también, ¿eh? O sea, porque la película sí que tiene muchas licencias. Hemos hablado de lo de Zola, pero Bucky está muy cambiado. Bucky, como dijimos en una película anterior, era un adolescente en la Segunda Guerra Mundial. Y aquí al hacerle adulto desde el principio, le une más a Steve. Justifican que ya sea adulto. Le mete una carga dramática que a lo mejor no le podría haber puesto si hubiese sido más joven. Sebastian Stan lo hace de puta madre, ¿eh? Tiene unas caras de mala hostia, como villano las tiene, pero tiene unas caras también de perdido, desorientado. Brutal, o sea, hablan muy poco de este actor para mi gusto, de Sebastian Stan. Creo que lo hace. Yo creo que tiene la apreciación suficiente. Para mí el elenco lo hace bastante bien. Gon, sí, tienes razón, la gente le tiene mucho aprecio. Pero no noto que se detengan tanto en el peso actoral de él. Se detiene más en el personaje. Pero no destacan tanto a Sebastian Stan como actor. Eso es a lo que me refiero más bien. Ok. Y por cierto, para los que hayan leído Archivos de las Tormentas, yo siempre pensaré que Sebastian Stan podría haber hecho perfectamente de Kaladin si no hubiese sido tan mayorcito. O sea, tiene 42, pero y Kaladin en los libros es un veinteañero, que es uno de los protagonistas del Archivo de las Tormentas. Le pega muchísimo. Bueno, realmente casi llegamos al clímax, porque llegan luego cuando rescata a Maria Hill a la base de S.H.I.E.L.D. de Furia. Sale, creo que Joe Russo haciendo un cameo, haciendo como de médico, el director, bueno, uno de los directores. Capi toma la decisión que ha arrastrado desde toda la película de que S.H.I.E.L.D. ha causado más daño que bien a raíz de guardar secretos y de ser más un órgano de control mundial que una organización para proteger al civil, y deciden que van a desmantelar todo. A mí el clímax me parece que está muy bien. El tema de vamos a meter estos discos duros para resetear el programa y que los helitransportes se destruyan entre sí. Me gusta Sí, también... básicamente les cambia la programación de cálculo de objetivos. Correcto, sí. Y tienes eso razón. lo que hace es que sus objetivos sean ellos mismos, sean las otras naves, y se empiecen a tirotear entre ellas.
Que ahí lo gracioso es que volvemos al recurso de hay un temporizador, una cuenta de tiempo, un elemento narrativo que cuando termine los héroes están jodidos, y el cómo mete las tarjetas en el último minuto está muy bien llevado. Es la típica escena de secuencia de cuenta atrás, que si no llegas a tiempos mueres, pero está muy bien llevada porque la última, que es cuando Steve ya se ha enfrentado por tercera vez al Soldado de Invierno, claro, como Steve va a la defensiva y va a meter el disco, hay momentos en los que Bucky le pega varios tiros. Y ahí, por Yo ejemplo, quiero sí que decir, tienes mucha tensión, ¿eh? antes de la parte de Bucky, también está muy interesante todo el hecho del enfrentamiento entre los miembros de Hydra y los miembros de Shield, los que no, no son infiltrados de Hydra. Con los diferentes agentes intentando pues detener a los de Hydra para que no entren en el Triskelion mientras está dando el discurso el capitán. Mueren dos que intentaban que no se metieran en los helitransportes los miembros de Hydra porque sospechaban ya en plan de espera. Y el hecho de que, en teoría, los helitransportes tenían que salir en unas 2 horas y pico. Pero después de que ya haya ocurrido todo lo del tema de que se les han infiltrado, el capitán ha hablado y demás, hacen un hackeo para que sea inmediato. De hecho, Sí, les empiezan a meter los de Hydra inmediatamente, ya lo van. Nada de hacer que esto tenga un tiempo tan largo, no. Ahora mismo, y que tardemos lo que es en llegar a la posición que tenemos que estar para iniciar las cosas. Se me está olvidando una cosa que hablamos tú y yo, Gon, que es que el clímax es un poco cíclico. No cíclico del todo, pero bastante cíclico. Empieza con el Capi metidos en una nave de S.H.I.E.L.D. secuestrada, infiltrado, tal y cual, con ese uniforme que he descrito antes, con muy poquito color, muy apagado, el escudo invertido. Y aquí roba el traje de la exposición que ha visitado al principio de la peli. Vemos un maravilloso cambio de Stan Lee quejándose de que se ha quedado sin empleo. Ese cambio es muy gracioso. Se pone un traje Estoy muy seguro- similar, que no igual al del primer Vengador. La diferencia es que tiene una franja roja también en el abdomen, tres franjas en vez de dos. Y ya es él, siendo un superhéroe de colores, luchando contra las fuerzas de Hydra. Al final, después de todo este viaje de quién es el Capitán América, resulta que el soldado paladinesco, super virtuoso, que siempre iba de frente, era lo que hacía falta para detener la crisis. Tú lo has dicho muy bien, Alfonso, con el tema de que el discurso que suelta del precio de la libertad sea lo que inspire a los agentes de S.H.I.E.L.D. a plantar cara. Y eso que les cuesta la vida un montón. Cuando van ahí los pilotos dicen, somos los únicos que le van a poder dar apoyo ahora al capitán, tenemos que movernos rápido. Y de repente llega el soldado de invierno y los acaba con todos. Y las naves que no acaban destruidas, solo queda una en pie, que es la que utiliza él para ir al último del transporte, el que todavía no está hackeado, donde va el capitán y Falcon. Y de hecho, se deshace de Falcon. Primero tira al capitán y después el Falcon, mientras intenta ayudarle, pues acaba haciendo que pierda el sistema este de alas, que tenga que acabe en tierra. Que aún así, él después se va a... Oye, que estoy en tierra, ¿qué hago? Tenemos a no sé quién que está yendo a la sala de tal. Lo tienes por ahí, vale, voy. Que es cuando va a la pelea esta en la que le dan una paliza, ¿no? Pero es como... Yo, aunque me hayan sacado del transporte, tengo que seguir haciendo cosas, porque esto no ha terminado. Y nada, una parte paralela a la escena final es la escena de Pierce hablando con Furia. Porque lo que me gusta de este villano, que es inventado, si no me equivoco, creo que no es en los cómics, es que es de estos villanos que no te detiene matándote, te detiene comiéndote la cabeza. Porque es un tipo que está convencido de que lo que quiere hacer es lo correcto. Y vale, no es un supervillano, y aquí a lo mejor podría tirar de hipócrita al ser tan realista este personaje, pero a mí me gusta porque, vamos, comparado con el Killian Eldritch y el Malekith, vamos, ya no es que sea mejor villano, es que ya es un personaje. Muy Es bien un tipo interpretado por simplemente... Redford y es muy buen personaje. La verdad es que el personaje tiene también una motivación que no es simplemente soy malo porque soy malo, no. Él dice, quiero hacer lo que hizo el propio Nick Furia cuando salvó a un familiar mío, a mi hija creo que era, ¿no? A la hija de él. Ah, la hija ya los que estaban secuestrados en Bogotá, que es cuando se cuela Sí, Furia saltándose las órdenes. sí, que es como, tenemos que esperar y negociar esto. No. El Furia se va para allá y él hace el rescate. Y es como, eso es lo que tenemos que hacer. Tenemos que prevenir este tipo de cosas y si no, actuar en el momento que ocurren inmediatamente y de forma definitiva. Eh, Y es el motivo por el que al final
es el que apoya más el hecho de utilizar los helitransportes con este sistema. Sí, Lo todas único, Perdona, Alfonso. sí que sí, Eh, ve tú. de todas maneras, pese a lo muy bien escrito que esté Alexander Pierce, que por cierto no es original de la película, es original de los cómics. Más allá de que es Robert Redford, no es un villano especialmente memorable. Que no Mm, digo que sea lo mismo de que esté mal escrito, no, pero como villano del UCM no es que sea resultón, vamos. yo Más no allá estoy de de que Robert acuerdo. Redford, Yo, a mí me a, parece un a mí no punto. me parece lo más destacable de la peli. No, no es lo más destacable de la peli, ni de Eh, lejos, vamos. O sea, que no es, que está bien, vale, que está bien hilado, pero que no es un gran villano, vamos, es lo que te quiero decir. No, en el top 5 de villanos de UCM no pondría a Alexander Pierce respetando a Robert Redford. O sea, en el top 5 no entra de top villanos de UCM, pero bueno, o sea, sí, se podría decir que tiene una motivación y que es más un villano más terrenal es de de los lo que pocos lo hacemos villanos a bien. los que hemos visto matar a sangre fría a una persona casi porque sí. Que esa la criada esta que tiene que se está yendo y vuelve solo de casualidad. Es como, Sí, ¡ay, qué porque se había dejado pena! algo. ¡Pumba! Oye, yo espero que un villano Y haga ese tipo de cosas. yo eso sí, lo que tengo que decir es que este villano sí que ha cometido un error en la parte final, que es como, si ya tenías tú todo el sistema este para básicamente freírles el corazón a los miembros del consejo, entre los que está infiltrada Natasha, ¿por qué no lo utilizas antes de eso? A lo mejor porque el hecho de que tiene que sacar una PDA que puedes darse cuenta perfectamente porque todo el mundo está centrándose en él en ese momento. Y entonces ahí no tiene tiempo para hacerlo. Yo sí que lo pensé en plan de, tío, pero fríela desde el principio. A lo mejor es eso, que No la es usa como, de rehén. a Ya, pero al ver, final no le sirve de nada. yo lo que me estoy refiriendo es, no que la quiera usar de rehén, es que tiene mi sistema para freírle el pecho a todos los miembros del consejo. Y la cuestión es que a lo mejor no lo haces desde el principio porque, oye, que Natasha está vigilándote, te has quedado solo y solamente tienen que vigilarte a ti y hay gente con un arma y está pendiente de ti, no de otras cosas. Mientras que cuando ya han sacado toda la información al mundo, es como, mira, se está enfrentando a la gente, no, oye, que Shield está destruido porque ya hemos sacado toda la información, todos los trapos sucios al aire. Es como, vale, tengo tiempo para sacar la PDA y poner el sistema en marcha. Y empieza ya a cargarse a todos. Exceptuando a Natasha, que para mi gusto tendría que haber sido en todo caso a alguno de los otros miembros en lugar de Natasha a la que dejase como rehén. Y que fuera Natasha a la que friese por el hecho de que es la más peligrosa. Y a lo mejor Furia tampoco quiere que mueran los demás. Pero Bueno, Natasha se le los otros se van a escapa porque usa el mismo aparato que le lanza el soldado de invierno con lo del brazo, inutilizando el cacharro ese al final. Por Sí, eso pero se a le lo que yo me escapa. refiero es. A lo que yo me refiero es que en lugar de cargarse a los otros miembros del consejo y dejar a Natasha como rehén, podría haberse cargado solo a Natasha y decirle al resto, oye, o a algún otro miembro del consejo, al que no va armado, algunos que no va armado, y Mira, eso es el que fuera el agujeros de la rehén. peli, ya hemos hablado de varias escenas que tienen agujeros y los hemos saltado porque son tantas las virtudes que ponerte a mencionar agujeros. Una cosa Aquí, que has en este dicho caso, es tú, que un segundo, una cosa que has dicho tú que sí que es un fallo es lo de que a veces la dirección, es cierto, tampoco es perfecta e impecable, mueve la cámara más de lo necesario. Pero los agujeros de guión me parecen. Es que me parecen tan insignificantes comparado con todo lo bueno que. ¿Para qué? aquí Para mi más que gusto. agujero de guión, más que agujero de guión lo veo como escudo de trama para Black Widow porque quieren que vuelva a salir porque es una de las vengadoras. Y no quieren que se la carguen ahí. Tal vez. Y Es bueno, eso, una, pues. una armadura de guión más fuerte que las de Iron Man. Creo que el último detalle de la escena final es el hecho de que, igual que Pierce te intenta detener convenciéndote, Cappy también te detiene convenciéndote o despertando el ser que tienes dentro, porque hay un pequeño flashback de él a un chiquitito, otra vez, y de Bucky, siendo Bucky, James Buchanan Barnes,
en el que le suelta la frase de voy a estar contigo hasta el final. Que esa frase sea con lo que de verdad gana el soldado de invierno es muy significativa, es lo que de verdad frena que acabe con él, porque iba a acabar con él. Sí. Al final, en general, es que si tú llegas a una conclusión con esta peli es que tiene mucho corazón. Vale, tiene mucha acción, tiene mucha espectacularidad, tiene mucho puño, mucha hostia, mucha adrenalina, muy buen montaje, muy buena dirección, pero lo que tiene al final, y mucha historia, pero tiene un alma, es a veces, más que necesitar un grupo de vengadores o un órgano muy poderoso, lo que necesitas para ganar al mal son actos sencillos de amor. Y el Capitán América gana esta parte, este capítulo de su vida a base de actos muy sencillos, como inspirar a sus compañeros, como confiar en que Bucky va a volver en su ser, como creer en las personas, y al final creo que es lo que deben tener las películas de superhéroes en última instancia. Pueden ser mejores, Eh, pueden ser peores, puede ser nuestro favorito, puede ser otro personaje, pero los superhéroes tienen que dejarte esa pequeña pinceladita de, oye, el hacer bien las cosas es lo que soluciona el mundo, aunque sea a pequeña eso es, escala. eso sí, el capitán solo intenta convencerle una vez que ya se ha asegurado de que los helitransportes no van a empezar a matar a gente. Claro, o sea, Hasta ese Steve momento Rogers es va con práctico a todo. pesar de todo su idealismo, que es lo que hace un buen combatiente también. Tampoco es una Sí. nenaza, no es un progre con buen rollo que no sabe cómo es el mundo de verdad. O sea, tiene Y Bueno, coherencia con sus ah, valores. hablando de lo de los helitransportes intentando matar a gente, ¿os habéis fijado a todos los diferentes puntos en los que tienen objetivos? Por supuesto, en el Triskelion, que es la base de Shield, porque ahí hay gente que es peligrosa para Hydra. Después en la Casa Blanca, por supuesto. Después un padre en un campo de golf en un montón de zona urbana. Y por último, Hmm. y por último en la Torre Stark y los alrededores. Es decir, que básicamente varios de los Vengadores también estarían como objetivo. ¿El padre se lo has dicho porque piensas que es el castigador, Alfonso? No lo sé. Es que suena muy Yo el lo que digo castigador. es simplemente como que gente común y corriente también está como dentro del objetivo porque, el algoritmo ha dicho que pueden ser peligrosos, por lo tanto hay que matarlos. Hablando del algoritmo, mencionan de paso en esta peli ya a Stephen Strange. sí. Sidwell y yo griqueando por su vida. Ah, y una parte de la viuda que no he comentado, pero que a mí me hace mucha gracia siempre, es el tema de los chistes de a ver con quién sale Steve. Es un puntito, es una Sí, chorrada, pero ya te dicen, vale, esta tipa va a ser la amiguísima de Steve Rogers, con la que hablan hasta de sí, esas vamos a cosas. buscarte novia. Vamos a buscarte novia. Que te ve muy solo. Es que hasta el humor de esta peli está muy bien metido. Ojalá las que vienen después fueran de este estilo, que en plan meten chistes pero que tienen que ver con la propia trama o con simplemente con cómo son los personajes y se mantienen serios en los momentos en los que tienen que estar serios, soltando eso. El chistecito ese de la inteligencia artificial diciendo, oye, que lo único que funciona es el aire acondicionado. Vale, porque es una inteligencia artificial que, a pesar de la situación, le han preguntado una cosa y te responde. Hay una Y cosas película así. que va a llevar muy bien el humor y el drama, que es Guardianes de la Galaxia, que es la siguiente. O sea que no, hubo muchas películas que yo creo que por lo menos están a la altura. Lo que pasa Yo es, creo que es pues, todas las con... virtudes que hemos dicho a lo largo del podcast. Es que son tantos puntos fuertes versus las debilidades. Yo creo que es más con Thor Ragnarok cuando empiezan ya a meterse demasiado con el humor por el humor. No puede haber un momento sin humor, prácticamente. Bueno, eso es debatible, ¿eh? Ya lo verás cuando lleguemos a la siguiente mismamente. Más o menos. Un par de A cosas que ver, creo que que hay si que la... comentar para terminar. Las escenas postcrédito. A mí la escena esta de Pietro y Wanda y el Barón Stracker fue de las que más me emocionó en su momento. Quedó una A lo que putísima me queda el mierda. Baron Stracker, madre mía. Sí, quedó Baron una Stracker la putísima mierda. siguiente. Pero cuando tú ves la escena dices, ¡hala, el Barón Stracker! ¡Hala! Aquí hay una cosa polémica, que es el tema de los milagros. Claro, ¿qué pasa? Lo que hablábamos tú y yo con ayer. Te introducen a Wanda y a Pietro, que son mutantes. Y eran personajes de los que tenían los derechos en esta época, porque eran vengadores. De lo que no tenían derechos era de los mutantes. Y de aquí empezaría lo del término de milagro, que si mejorados, que tal y que cual. Pero oye, el concepto así de la escena de viéndolos ellos dos atrapados en las celdas, a mí me levantó una emoción en su momento
que dije, quiero ver ya la siguiente película que saquen de esto. Me da igual de cuál sea, pero quiero que saquen la siguiente ya. A ver, ahora que tienen los derechos de los X-Men y demás, de los mutantes, pueden poner de forma retroactiva que es que, oye, ¿por qué estos dos funcionó el tema de darles poderes y con el resto no? Porque son hijos Alfonso. de Magneto. No, pero es que en No, WandaVision ya explican. sí, 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 perdona, Sergio. Dilo Sí. tú, has hablado muy poquito, quiero que hables más. Me gusta No, el no, sonido de tu voz. no. Oh, joder, gracias. No, que sí que es verdad que en WandaVision sí te dan a entender de que Wanda, por lo menos Wanda, no Pietro, el pobre Pietro se queda en nada, el pobre. Pero Wanda sí ya te la dan como especial, lo cual ya es algo. a ver, yo lo No que es estoy diciendo, nadie, o sea, quiero decir, o sea, no es. yo lo que estoy diciendo es, ¿por qué es especial? Porque tiene genes mutantes, aunque estén dormidos. Cuando Ya está. lleguemos a WandaVision, ya verás que esto que estás diciendo lo hicieron. Esto en concreto sí que lo Vale. llegaron a hacer. Lo de decirte que no fue casualidad. Mm. Pero lo que quiero decir es que esta escena creo que hace muy bien lo que deberían hacer las escenas por créditos de Marvel. Decirte, mira, hay algo en camino y va a molar mucho. Creo que a partir de esta, nunca tendremos una escena post créditos que dijeras, ¡hala, wow! Esta fue de las últimas que a mí me dejó impactado en el cine. Y antes de la escena post créditos, también todo el tema de después de todo, de que caiga Shield e Hydra y demás. Me gusta ver, oye, los diferentes personajes secundarios, pero más o menos importantes de esta película y de las anteriores, como por ejemplo la segunda al mando de Furia María Hill. o la agente Carter y demás, metiéndose pues en diferentes lugares. Que si una se mete en la CIA, que si de otra va a trabajar para Industrias Stark, Hmm. que si después el juicio a Natasha por el hecho de todas las operaciones que ha hecho por Shield y que es como, oye, no deberíamos juzgarte, es como, no me vais a juzgar, no me vais a encerrar porque me necesitáis. A ninguno de nosotros no vais a encerrar porque nos necesitáis. Y bueno, y si queréis encerrarme ya sabéis dónde estoy, ya está. Y se empira. Hmm. Es eso, es como, a pesar de todo esto, la gente sí, Shield se ha destruido, pero la gente sigue encontrando un puesto porque mucha de la gente que trabajaba en Shield era gente muy buena. Eran de los mejores que podía a lo mejor encontrarse en el país o incluso en el mundo. Por tanto, a encontrar trabajo van a encontrar trabajo. Y van a poder seguir ayudando. Y me hizo gracia un comentario que hiciste, Gon, de... No, es que esta película en cierto modo me cabrea porque es casi como un mapa a seguir de lo que está bien. Yo no creo que todas las películas de superhéroes tengan que ser así, me explico. Pero sí que pienso que le tienen que poner a las de Marvel, a las de DC, el mismo mimo con todos sus proyectos. Luego ya, a partir de aquí, pues los hermanos Russo se convirtieron en los directores más prestigiosos del UCM junto con James Gunn. Y hasta el día de hoy siguen siendo los encargados para dirigir Vengadores. Y sobre todo fue porque apostaron por la idea de, mira, vamos a contar una idea de dilemas políticos y morales, y eso va a ser la esencia de la peli. Y por eso es que es de las mejores del UCM, si no la mejor... Bueno, yo aquí os pregunto, ¿os parece la mejor del UCM? ¿A alguno? No me parece la Podría. mejor del UCM, porque me parece que hay muchas películas que son mucho más espectaculares, sobre todo en las que ya se juntan todos los superhéroes juntos, como por ejemplo Infinity War. Pero me parece que probablemente sea la mejor película individual de un único héroe. De hecho, es gracioso, las películas del Capitán América, creo que incluso en la que no está el propio Capitán que conocemos todos, me parece que son de las mejores que tiene el UCM. Así en Es de general todas. es- esta es de las mejores, pero no es. O sea, diría que a nivel técnico entra fácilmente en el top 5 de las que mejor hechas están del UCM, pero no es mi favorita. Mi favorita no lo es. Pues mis favoritas son más rollo, pues, de Marvel es menos rollo espionaje y más rollo superhéroes. Eh, que no quiera decir que yo no aprecio esta película tal como es, si además entiendo que Capitán América ha tenido sus tramas de espionaje en cómics y por supuesto, eso está claro.
Pero a mí personalmente me gusta más el rollo, pues eso, el rollo Infinity War y demás, pero eso también es cuestión de gustos. Esta película sigue siendo impecable a nivel técnico, prácticamente. Yo, la verdad es que tendría que volver a verme. Cuando lleguemos a ella, supongo que nos la volveremos a ver todos. La de Infinity War tengo que ver. Sí, me llega a gustar más que la de primera de los Vengadores, porque para mi gusto, en tema superhéroes, creo que la primera de Vengadores es mi favorita. De momento. En plan superheroico, puro. A mí, dentro de que lloré viendo Endgame, cosa que comentaré cuando lleguemos a la reseña, dentro de que Infinity War me pareció impactante, es una de las películas que más me ha impactado en cines. Creo que es la segunda que más me ha impactado después de La venganza de los Sith. De verla en el cine, digo. Pero yo cuando las vuelvo a ver, ninguna película de Marvel Studios y muy poquitas de Marvel me tienen tan enganchado y tan concentrado en la película como esta. Porque lo que me pasaba en varios momentos es que yo sabía lo que iba a pasar, estaba pendiente de todas las cosas, pero la mayor parte del tiempo no podía literalmente quitar mi atención de la peli. Y eso, os lo aseguro, ni Iron Man 1 con la nostalgia, ni Vengadores, ni nada. Yo solo existía para la película. Y que una cinta logre eso es muy, muy, muy esclarecedor respecto a su calidad. Y ahí lo dejo. Para mí sí que es la Yo, mejor del UCM. Y este es yo mi coincido también argumento. bastante. Sí, la mejor. Yo coincido Pues, también He bastante. dicho Esta, por qué lo pienso. Ya a partir de ahí, si no convence a nadie, no puedo hacer más. a ver, a nivel por- técnico es bestial, vamos. tema guión, tema desarrollo de personajes, tema actuaciones, tema música, tema trama. Alfonso, T- perdóname que Todo aquí te voy está a muy bien. parar. Tienes razón. Las actuaciones, he hablado solo de Sebastian Stan, pero todos lo hacen muy bien. Chris Evans tiene también cada registro en esta peli que dices, ostras tú. En general todos lo hacen muy bien, todos. Prácticamente, yo creo que no he visto a ninguno que no haga bien el papel que tiene que hacer. O sea, Estoy de acuerdo. para mi gusto esta se podría llevar perfectamente un 10, aunque se podría bajar un poco por el hecho de esas escenas mareantes, de con el tema de cámara agitada. ¿Queréis poner Pero es alguno más eso. la calificación? Yo le pondría un 9, 9 y medio. Joder. Quizás se le podrían rascar unos minutos del acto 2 para que fuese un poquitín más cortita, pero eso es todo lo que puedo decir malo de ella. Yo soy 9,5, casi 10. Por el hecho de eso, de las pocas escenitas en las que la cámara se vuelve un poco demasiado agitada, es lo único que veo así como una pega para esta película. Porque todo lo demás a mí me parece que se ha quedado muy bien, es una de las mejor trabajadas de todas. Ujú. Y bueno, ¿qué hay de vosotros dos? Gon ya lo ha dicho. Ah, No, yo, joder. digo, Jañaña. tú no has- Tú, Guille, pom, ¿no? Tú una pom, te dirás. pero no te voy a dar, no le voy a poner una calificación, voy a poner un argumento de por qué se la doy. Todas las Ah, películas del UCM y series del UCM que han querido volver a lo terrenal han bebido de esta película. yo la pondría un 8,5, incluso puede ser que un 9. No un 10 porque no me parece perfecta, pese a sus muchísimas virtudes. Sigue teniendo sus cosillas de guión, pero bueno, que es un guión de los mejores trabajados del UCM, vamos. Y bueno, y la verdad es que yo, por mi parte, es muy recomendable, vamos. Yo no sé qué opinabas a mí acerca de... Sí que es verdad que efectivamente me pasa un poco como con El Caballero Oscuro, que no la veo tanto como peli de superhéroes, pero que sigue siendo muy buena peli, joder. O sea, que está muy bien, coño. Y me parece muy recomendable, vamos. Hay tíos con Y un super ejemplo trajes haciendo cosas imposibles, hay secuencias que me recuerdan a Los Increíbles. En el Estrella de Lemuria, el rollo de noquear a los soldados de lejos me recuerda a Los Increíbles. Es muy de superhéroes. Pero es eso. Es que es una película que ha marcado escuela, seguirá marcando escuela y seguirá siendo una peli que la gente se pregunta cuando sacan una nueva del UCM. ¿Es tan buena como el Soldado de Invierno? Pues la gente se pregunta eso, entonces. Sobre todo, es que me da que lo importante al final de todo esto es no querer hacer siempre lo mismo, pero
el cambio ese que haces de la fórmula tenga un sentido. Porque Iron Man 3 no quería hacer más de lo mismo y no lo supieron llevar. Todo el mundo oscuro también se notaba que querían hacer un poco algo distinto y tampoco lo supieron llevar. Es salirte de la fórmula, pero yendo a algo con sustancia. Simplemente aquí la idea estaba bien hecha, estaba bien planteada y bien ejecutada. La pregunta que nos tenemos que hacer ahora todos. Queridos oyentes, ¿pensáis que hemos hecho una reseña así de bien ejecutada? Dejádnoslo en comentarios. Y os ha gustado el canal y el vídeo y demás, pues estáis invitados a suscribiros. Ahora sí que hemos pasado un buen rato, largo y apasionante, hablando de esta película tan estupenda. Y ni qué decir tiene. Esta película, si habéis llegado hasta aquí y no habéis visto la película, igualmente id a verla, porque es muy buena, está muy bien. Y los que la hayáis visto ya, ¿por qué no le echáis otro vistazo? Seguro que la disfrutáis. Curiosidad final de la peli, como comenté en Todo el Mundo Oscuro, en todas las pelis de la fase 2 le cortan a un personaje el brazo, aquí se lo cortan al pobre Bucky. Es un guiño a Star Wars, que creo que eso no lo había comentado. Le hacen un homenaje al Imperio Contraataca en todas las pelis de la fase 2 de Marvel. Qué cosas. Madre mía. En fin, queridos viajeros, hemos sido... Alfonso, Guille. Gonzalo. Y Salgos de Remas, deseando que esta semana tu libertad no tenga precio. Cuidado con a quién votamos. Y las pelis que vemos. Darman y Meldus. adiós. 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 Oye, pero Alfonso, Y ahí esa es cuando escena te dice- tiene que cantar por otro motivo. Dio pie a esos chistes que tanto te gustan. Sí, bueno. No vas a contar los ninguno. Tal vez los ponga en plan en el vídeo, no sé. Bueno, voy a contar uno. ¿De qué está hecha la casa de un diseñador? No lo No sé. lo sé. De adobe. Y luego ahí intentando pegarle al capitán. O en este caso, los de los comentarios pegándome a mí por ser el que ha contado el chiste ahora. ¡Me cago en tu puta madre! ¡Ven aquí! ¡Vaya!